Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Saludos. Eh, bueno, vamos a continuar con el material de óptica. Habíamos quedado en el principio de Higgins, ¿verdad? Pero les había dicho que iba a buscar otro enunciado más claro acerca de ese principio. Realmente el principio obedece a una construcción geométrica que se le ocurrió a este señor cuando él estaba estudiando los fenómenos de la luz y lo puso por escrito en un libro que se llama Tratado de la Luz de 1690. O sea que ese principio es bastante viejito ya. Entonces, revisando por ahí, me encontré un enunciado del principio que me parece que es más claro que el del libro, aunque voy a usar la figura del libro. La figura del libro sí es clara, pero el enunciado de ahí del Servo es el que no me gustó. Entonces aquí tengo el enunciado en la pizarra, o la descripción de esa construcción geométrica. Entonces, el principio lo que dice es que cada punto en un frente de onda primario sirve como fuente de onditas esféricas secundarias, tales que el frente de onda primario, un momento más tarde, es la envolvente de estas onditas. Además, las onditas avanzan con una rapidez y una frecuencia igual a la de la onda primaria en cada punto del espacio. Entonces, aquí tenemos una figura que es la que está en el survey, en esa sección, que sí está acorde con lo que dice el enunciado. Este es el frente de onda primaria, que se compone de puntos, ¿verdad? Y ahí es que ocurre la propagación de la onda. Entonces, el enunciado es claro, dice que cada punto de un frente de onda primario, cada punto del frente de onda primario, sirve como una fuente de onditas esféricas, ¿verdad? Secundarias, tales que el frente de onda primario, un momento más tarde, es decir, un instante de tiempo posterior, ¿verdad? Es la envolvente de estas onditas. Entonces vean que la propagación de la onda empieza aquí y ese frente se compone de puntos. Esa es la idea de la que parten ellos, ¿verdad? Que ese frente de luz, de la onda, ¿verdad? De luz, se lo imaginan como que si fuera plano inicialmente. ¿Ok? Y entonces, pues al propagarse, cada punto genera una onda de simetría esférica o con simetría esférica que a su vez se propaga. Y cada una de esas ondas es tangente a una línea, ¿verdad? Que es el nuevo frente de onda, que es la envolvente. Le llaman la envolvente. ¿Por qué usan esa palabra? Porque quieren dar a entender que este nuevo frente contiene o es tangente a los frentes de onda secundarios que se desarrollaron. ¿Ok? Entonces, esa es la idea que se le ocurrió a este señor para intentar explicar el comportamiento de la luz. En esa época, recuerden que la herramienta matemática era la geometría, ¿verdad? Porque el cálculo todavía, es decir, hasta ese momento, Newton y Leibniz lo estaban desarrollando, así que lo que usaban era geometría para explicar muchos fenómenos en la naturaleza. Entonces, Huygens no fue la excepción. El principio de Huygens básicamente es una construcción geométrica. Y entonces él se imagina que cuando la onda incide, la onda incidente, la ve como un lado de un triángulo. Ok, entonces aquí viene la onda incidente, la onda reflejada, ¿verdad? El frente de la onda incidente, el frente que sale reflejado y el frente que se transmite, porque también ya sabemos que la parte que se refracta. ¿De acuerdo? Entonces él se imagina eso, en su cabeza lo vio, lo imaginó como esos tres triángulos, ¿verdad? En donde un lado en particular, un cateto, hace las veces del frente de onda incidente
otro hace las veces del reflejado y otro hace las veces del refractivo o del refractado. Y resulta que basado en esa geometría, en esa construcción, él establece esa proporción, esas proporciones que ustedes ven ahí, ¿verdad? Con las definiciones que ya sabemos de trigonometría, ¿verdad? Que seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estos vértices todos son ángulos rectos, de manera de que tenemos 3 triángulos, ¿verdad? Y obviamente tenemos 3 hipotenusas. Entonces, él conoce estos segmentos y los relaciona usando la definición de seno. Y lo curioso, ¿verdad?, es que funciona. Es decir, ¿para qué sirve el principio de Huygens? Bueno, para llegar a la ley de reflexión, o para deducir la ley de la reflexión y la ley de refracción, que eso sí se lo hace el libro de Serway ahí en esa sección. Entonces, básicamente, en este curso, para eso es que lo uso. Para decirle así, mire, vean, usando esa construcción geométrica, llegamos a que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Okay. Y por otro lado, basados en esa construcción también, vemos que es válida la ley de Snell de la refracción. Entonces, con el principio de Huygens se pueden obtener, ¿verdad?, o deducir esas dos leyes de la óptica, la de reflexión y la de refracción. Y eso era lo que ellos en esa época querían dejar, digamos, sobre una base, ¿verdad? Es decir, querían partir de una base sólida, ¿verdad? Poner un cimiento, ¿verdad? Y pues utilizaron este señor usó esa construcción geométrica para obtener esas leyes, ¿verdad? Que ya se sabían que eran correctas, pero que no tenían, digamos, vamos a decir, una teoría de dónde obtenerlos. Okay, entonces, el primer intento para justificar esas leyes es esto, esta construcción geométrica que se le llama también el principio de Huygens, ¿verdad? Entonces, tiene más cosas, es decir, tiene más aparato matemático, pero aquí únicamente quiero mostrar esto, porque el libro de ahí no se sale, ¿verdad? Entonces, pues quería emplear esto del principio de Huygens, ¿verdad? Entonces, vean que cada punto, la idea, el germen de digamos, la idea principal de él es que cada punto del que se compone ese frente primario es a su vez una fuente generadora de ondas esféricas, ¿verdad? Y esas ondas esféricas son tangentes, cada una de ellas son tangentes al siguiente frente, que es la envolvente. O sea, que contiene a todos esos frentes esféricos que se desarrollaron producto del primario, del frente de onda primario. Entonces, eso es como él se imagina que se comporta la luz, ¿verdad? Como les decía, en la página 912, usando esto, ¿verdad? Usando esta ecuación que estoy poniendo aquí, esta relación de proporciones, llegan a que el ángulo incidente es igual al reflejado y deducen la ecuación de Snell, la ecuación de la ley de Snell. Era aquella de seno de zeta, n1 por seno de zeta 1 igual a n2 seno de zeta 2. Una propiedad muy importante que el índice de refracción era la N. Nosotros usábamos, ¿verdad? Que la vimos la clase pasada, digo la antepasada, porque es la N, ¿verdad? Y ese índice depende, digamos, de la naturaleza del medio, o sea, de las características del medio. Entonces, la luz puede pasar a través de, si yo, algún tipo de cristal, ¿verdad? Como puede pasar a través de una resina, o puede atravesar alguna sustancia en estado líquido, llámese, no sé, alcohol, agua, ¿de acuerdo? Entonces, ese índice caracteriza la sustancia como tal. Cuando me refiero a sustancia, estoy hablando en general, ¿verdad? Puede ser un gas, puede ser un sólido, puede ser un líquido. Bueno, resulta que la dispersión está asociada con
con las características de ese índice de refracción. Y particularmente, el índice de variación de onda de luz pasa por el índice va a depender, su valor va a depender de la longitud de onda. ¿Verdad? Eso ya es algo que ya ha sido verificado experimentalmente, ¿verdad? Digamos, con equipo sofisticado, ¿verdad? Y entonces ese fenómeno es lo que se conoce como dispersión. ¿Ok? Entonces la dispersión es el resultado por el cual vemos ese efecto óptico, ¿verdad? Cuando está lloviznando o garuando, que dice la gente, ¿verdad? Que se forma el arco iris. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es, en este caso el medio es el aire, ¿verdad? Digamos, la capa de aire que tenemos encima de nosotros y el efecto de la luz, ¿verdad? Hace que se descomponga el espectro blanca en esos colores que observamos. Eso es debido a ese fenómeno, a la dispersión. ¿Está bien? Y ese comportamiento es lo que llamamos dispersión. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Entonces, aquí les queda entonces el principio de Huygens, otra versión, digamos, parece que es más, entiende más que la versión del libro. Me parece que la del libro es un asunto de traducción. La persona que lo tradujo quizás no tuvo cuidado de hacer llegar bien la información, pero cuando yo leo el enunciado de ahí del libro no entiendo nada de lo que dice, ¿verdad? Entonces, aquí sí está más claro qué es lo que está pasando. Sin embargo, las imágenes del libro sí se corresponden con lo que ellos quieren explicar. Ok. ¿Alguien quería decirme algo? Ok, vamos a ver ahora la reflexión interna total. No tenemos ninguna queja, todo lo contrario, muchas gracias. Es un fenómeno que es muy común, ¿verdad? La reflexión interna total es cuando el haz, es decir, la luz incide sobre una interfase, por ejemplo, en un lago, ¿verdad? En un estanque, y esa luz al estar en el medio, es decir, en el agua, por ejemplo, se refleja totalmente, es decir, no sale nuevamente al medio. Por eso se llama reflexión interna total. ¿De acuerdo? Entonces, el fenómeno se puede ver de esta manera. Es decir, si tenemos una interfaz, y digamos esto es aire, y esto es agua, para poner un ejemplo, y aquí hay una fuente que produce luz, digamos, en el medio, en agua, pues lo que se observa es que los rayos, algunos salen, ¿verdad? Al medio 1, que es el aire. Otro rayo quizás se refracta, ¿verdad? Ocurre este desvío debido al cambio de medio, ¿verdad? Pero algunos otros rayos no logran salir, es decir, no logran cruzar la interfaz. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se llama la reflexión interna. Es decir, no atraviesan. Por ejemplo, aquí puede ser que haya un rayo que sale verticalmente, otro que sale un poco más golpeado, otro que sufre refracción, ¿verdad? Y hay otros que quedan por dentro, es decir, que no logran atravesar la interfase del medio. Y eso es un fenómeno bastante común en óptica, ¿verdad?
De hecho, esto es la aplicación de la fibra óptica. El que diseñó la fibra óptica se le ocurrió enseguida estudiando este fenómeno, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que queremos en la reflexión interna total es calcular ese ángulo que hace que los rayos no salgan al otro medio. Entonces, la fórmula es esta. Usamos la ley de Snell, ¿verdad? Para llegar a ella. Seno de cita 1 es igual a N2 seno de cita 2. Y entonces aquí ya sabemos que estos medios son distintos, ¿verdad? Es aire y agua, o puede ser un vidrio y aquí puede ser otro vidrio, ¿verdad? Pueden ser dos placas de cristal, puede ser cualquier medio. Lo que sí es que hay un ángulo, ángulos citados, que lo vamos a hacer de 90 grados. ¿Por qué de 90 grados? Porque es la única opción que tenemos cuando el rayo se refleja, cuando el rayo se desvía completamente dentro del medio, es decir, cuando no logra atravesar la interfaz, entonces hacemos cita 2 igual 90 y este ángulo cita 1 se convierte en cita crítico. O sea, en el ángulo crítico, subíndice C se refiere al valor crítico, ¿verdad? Para que ocurra la reflexión interna total, es decir, para que la luz quede atrapada dentro del medio donde está la fuente que emite esa luz. Y entonces esta formulilla nos queda así. Seno de cita C es igual aquí a N2 entre N1. Y esa formulita es lo que llamamos el ángulo crítico para la reflexión total interna. Siempre que, esto funciona siempre que N1 sea mayor que N2. O sea, esa condición hay que ponérsela a la ecuación, ¿verdad? Que N1 sea mayor que N2. Por una situación particular, ¿verdad? Y es como está definido la función seno, ¿verdad? Entonces, esto funciona siempre que el índice 1, o sea, el medio 1, sea, el índice sea mayor que el medio 2. Entonces, pues aquí nosotros decimos que este es el medio 2 y este es el medio 1. Entonces ven que inclusive en reflexión interna total hay un ángulo que hace esto, hay un rayo, perdón, incidente que hace esto y va paralelo a la superficie de la interfaz. O sea, cuando llega a la interfaz, es como que si fuera una colisión elástica y se va paralelo a la superficie, ¿verdad? Donde está, que separa esos dos medios. Por ejemplo, si es un estanque, ¿verdad? Un lago, o si son dos materiales que están uno puesto encima del otro, ¿verdad? Por ejemplo, dos piezas de vidrio, ¿verdad? De diferente índice de refracción. Entonces, al menos ese ángulo tiene que ser 90, ¿verdad? Esa es la condición que se le pone. Los demás no, porque los demás ya la reflexión no es especular, ¿verdad? Entonces, los demás pegan y rebotan, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, pero hay uno que al menos está al ángulo crítico, tal que hace eso, ¿verdad? Tal que se mueve o viaja paralelo a la interfaz. Bueno, hay una pequeña sección sobre fibras ópticas que el libro le explica, ¿verdad? El funcionamiento de una fibra óptica, que tiene muchas aplicaciones hoy en día, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con internet, telecomunicaciones, ¿verdad? Todos estos
estas redes de cables que usan ahora, ¿verdad? Realmente trabajan con fibra óptica, ¿verdad? Entonces, tiene muchas aplicaciones, igual en instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, los microscopios electrónicos trabajan con un sistema de reflexión interna total también, ¿verdad? Es decir, dentro del tubo ese, ¿verdad? De los microscopios hay un sistema que permite que el haz se refleje, que haga reflexión interna total muchas veces, ¿verdad? Y eso mejora, ¿cómo se llama? La transmisión del haz, ¿verdad? Del haz de electrones que se usa, en este caso no se usa luz, ¿verdad? En los microscopios electrónicos lo que se envía es un cañón de electrones, ¿verdad? Dispara un haz colimado, que llaman, ¿verdad? Y lo hacen pasar por una región que hay en campo magnético y un montón de juegos de espejos, ¿verdad? Y lentes para producir diferentes tipos de reflexión. Y entonces así es como se puede ver, qué sé yo, un, una bacteria o un virus o alguno de esos microorganismos que son del orden de milésimas o inclusive 10 a la menos 6, ¿verdad? Son inclusive todavía más pequeños, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora formación de las imágenes. ¿Cómo podemos ver una imagen, ¿verdad? Con aumento o cómo la podemos ver más pequeña, ¿verdad? Entonces eso es el capítulo sobre formación de imágenes. Entonces ya habíamos comentado por aquí, ¿verdad? Que no es lo mismo tener un espejo, una superficie especular, ¿verdad? Donde la reflexión es perfecta, ¿verdad? El ángulo de incidencia es igual al de reflexión, a tener, por ejemplo, un trozo de vidrio, ¿verdad? O un lente. Entonces el comportamiento va a cambiar considerablemente dependiendo de las características del lente. Entonces, en este capítulo vamos a ver que hay lentes cóncavos y convexos, ¿verdad? Y de hecho es la aplicación que más inmediata es en todo lo que tiene que ver con la fabricación ¿cómo se llama? De lentes para el uso del ser humano, ¿verdad? Entonces, las imágenes, cuando se utilizan lentes, se distorsionan. Cuando la luz atraviesa el lente, produce un efecto de distorsión y entonces, si tenemos una lupa, si hemos usado una lupa, ¿verdad? Por ahí, nos damos cuenta que enseguida que usted la acerca, enseguida ve la letra mucho más grande, pero depende cómo la mueva, ¿verdad? Si la acerca más, si la aleja mucho, la letra comienza, decimos que se distorsiona o que ya no se ve totalmente nítida, sino que se ve difusa, ¿verdad? Eso es debido a la luz. Cuando la luz pasa por el lente y movemos el lente, ¿verdad? Lo acercamos o lo alejamos, obviamente vamos a producir cambios en el tamaño de la imagen, ¿verdad? Entonces, inclusive hay lentes que permiten que uno vea la imagen invertida, ¿verdad? Es decir, invierten, es decir, la hacen más pequeña, la imagen, o más grande, o la mantienen derecha, o la invierten, ¿verdad? Ahora mismo me recuerdo del caso de las ambulancias, ¿verdad? La palabra ambulancia en los vehículos, ¿verdad? Que funcionan como tales, le escriben las letras al revés, ¿verdad? No sé si han visto que las escriben al revés. ¿Para qué? Para que cuando usted la vea por el espejo, por el retrovisor, vea la palabra derecha, ¿verdad? Y vea que dice enseguida ambulancia, ¿verdad? Para que le dé espacio. Entonces, esa es una aplicación de formación de imágenes, ¿verdad? Simplemente
lo que estamos haciendo al verlo por el retrovisor es invirtiendo la imagen para leerla como diríamos derecha, ¿verdad? En forma derecha, no invertida. Entonces, el espejo más sencillo es el espejo plano, el espejo en el que nos miramos en la casa, ¿verdad? Es decir, es un espejo plano y entonces mantenemos las características de la imagen ahí en el espejo iguales a la imagen real. Es decir, si usted se ve en el espejo, sus proporciones no han cambiado, es decir, mantiene siempre todo igual, ¿verdad? Inclusive si es un espejo de estos de pared, todo se ve igual, ¿verdad? Entonces la imagen no está invertida, está derecha y mantiene las proporciones reales. Entonces aquí en formación de imágenes tenemos que distinguir entre la imagen real y digamos la imagen virtual, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Entonces esa imagen virtual puede cambiar, puede aparecer más grande, más pequeña o inclusive puede estar distorsionada, puede estar doblada. No sé si han visto la casa de los espejos, ¿verdad? Que anda por ahí, las ferias, ¿verdad? Y entonces es un sitio en donde tienen diferentes tipos de espejos, entonces usted va y se ve en uno, y en uno se ve totalmente, ¿verdad? Extendido, en otro se ve con la cara alargada, ¿verdad? Entonces eso se debe a las características de cómo está construido el lente. Y otra cosa es que esos lentes los pueden curvar, no son lentes planos, no es como un espejo, sino que cuando le hacen una curvatura, es decir, cuando le hacen una curvatura, entonces enseguida que uno se ve, obviamente la imagen cambia, la imagen virtual es distinta, ¿verdad? Ok, entonces, en el caso de espejos planos, podemos calcular el aumento lateral. El aumento lateral es una razón adimensional, no tiene unidades y está definida como la altura del objeto. Bueno, es n, usamos la letra mayúscula n. Ese aumento es la altura del objeto dividido entre la altura de la imagen. Entonces aquí cuando hablamos de objeto, pues nos referimos a la entidad real y la imagen, pues a la imagen que se proyecta en ese espejo, ¿verdad? Que sabemos que es virtual. Entonces cuando hablamos del objeto, información de imágenes en este capítulo, nos referimos al objeto como tal, ¿verdad? Llámese un florero, una persona de pie frente a un espejo, ¿okay? Y la imagen, pues nos referimos a ella con sus características virtuales. ¿De acuerdo? Entonces, esta altura está definida como H' entre H. Y esa prima no tiene ningún significado que tenga que ver con derivada o algo así. Simplemente es la notación que usa el libro para referirse al objeto como tal, ¿verdad? Algunas veces también usan la Y del objeto, la Y del tamaño. Pero, es decir, nuevamente, es una notación que se está usando. Lo que sí es importante distinguir aquí es que en el numerador está el objeto. O sea, están, digamos, las dimensiones del objeto. La persona, por ejemplo, la altura de una persona que está de pie frente a un espejo. O el alto de un florero que está en una mesa frente a un espejo. ¿Ok? Y la H en el denominador se refiere a las dimensiones de la imagen. En el caso de un objeto, de un espejo plano,
son iguales, ¿verdad? Coinciden. Entonces, para un espejo plano, como ustedes ya podrán ver, un espejo plano m es igual a más 1. ¿Okay? Ahora, aquí insisten mucho en ponerle el signo, más, porque también podría ser menos. Más adelante, ahora vamos a ver que esto también, el aumento lateral, también se puede definir en términos de otras cantidades, como son la distancia del espejo al objeto o la distancia del espejo a la imagen. Okay, entonces, al poner un sistema de referencia, vamos a ver que hacia la derecha, perdón, hacia la derecha tomamos valores positivos. Y hacia la izquierda, como es normal, usamos los valores negativos. Entonces, perdón, aquí cuando usamos el aumento lateral, algunas veces tendremos que usar un signo negativo, dependiendo del cociente que vayamos que estemos usando. Bueno, ese es el aumento lateral. Los espejos siempre se han fabricado, ¿verdad? Es decir, desde hace miles de años, los griegos particularmente y los romanos comenzaron a darse cuenta, o sea, desarrollaron técnicas para pulir, ¿verdad? Los espejos que construían, que fabricaban, hasta que lograron tener espejos de alta calidad, ¿verdad? Quizás no como los de hoy en día, con el pulido de hoy en día, pero sí bastante bueno, ¿verdad? Es decir, desarrollaron una técnica en vidrio que dejó de ser artesanal para convertirse en algo más, más sistemático, ¿verdad? Entonces, los principales espejos que se fabrican son los esféricos, porque tienen muchas aplicaciones para experimentos, ¿verdad? No solo de óptica, sino otras aplicaciones, ¿verdad? En otras áreas de ingeniería. Y esos espejos, pues, lo que les iba a decir es que antiguamente se hacían a mano. Es decir, el tallado era a mano, ¿verdad? Habían técnicos, personas que se encargaban de darle las características deseadas al espejo, que ahora vamos a ver algunas de ellas. Una muy importante es el radio de curvatura. Pero hoy en día, ya la tecnología fabrica espejos sin necesidad de que sean hechos manualmente, ¿verdad? Pues vamos a ver esos espejos, las imágenes formadas por espejos esféricos. Entonces, en el espejo plano se mantiene todo igual, ¿verdad? Cuando un objeto está delante de un espejo plano, el aumento es 1. Eso quiere decir que el más 1 quiere decir que todo es igual, ¿verdad? Y también el objeto está derecho. O sea, todo se mantiene igual. Entonces, veamos ahora las imágenes. Formadas por espejos esféricos. Entonces, la diferencia básicamente es que ahora en un espejo esférico, como les decía, aparece una cantidad nueva que se llama el radio de curvatura, ¿verdad? Entonces, ese radio definitivamente va a influir en las características de la imagen, ¿verdad? Como tal. Es posible que la imagen se invierta o es posible que se acorte, o sea, se haga más chica, más pequeña, perdón, o que se alargue. Entonces pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Se mantiene derecha, pero disminuye su tamaño. O se invierte y aumenta su tamaño. O alguna combinación de esas dos cosas que acabo de decir. Entonces,
los espejos, el modelo que vamos a usar para un espejo esférico, vamos a colocarlo de forma simétrica sobre un eje que llamamos el eje de simetría. Entonces, este es el espejo. Y tiene un radio de curvatura. Ese radio de curvatura va de un punto por aquí que es completamente simétrico con una esfera, ¿verdad? Si prolongo esta línea, pues tiene un radio de curvatura que está más o menos por aquí. Y yo les decía que ese radio influye mucho a la hora de las características que tiene el espejo. Entonces, ese punto siempre lo vamos a llamar con la letra C, es el convenio, ¿no? Y se llama el centro de curvatura. Ok. R es el radio, ¿no? Y aquí se pueden ver los fenómenos de reflexión, ¿verdad? Si hay una fuente de luz cerca, podemos ver cómo los rayos inciden sobre el espejo y se reflejan. Lo que va a pasar es que como es curvo, la forma de la imagen va a cambiar. Definitivamente, al no ser plano, no se mantienen las proporciones iguales, sino que entonces no va a haber una reflexión, es decir, los ángulos con los que se refleja el rayo incidente van a cambiar. Y eso hace entonces que la imagen tenga, adquiera otras características, ¿verdad? Se invierta o aumente de tamaño, etc. Entonces yo puedo poner el objeto por aquí. Sobre este eje yo puedo poner el objeto aquí y lo simbolizo con una flecha, diciendo que está derecho. ¿Ok? Entonces, usando las leyes de la reflexión, resulta que la imagen se va a ver delante del centro de curvatura reducida. Y no solo reducida, sino que está invertida. Entonces, esa imagen tiene altura H, dijimos que era, ¿cuál? H, ¿verdad? H' era. Y la del objeto es H, ¿verdad? H y H'. Entonces, en un espejo esférico, ¿verdad? El objeto se puede ver disminuido e invertido. Entonces, la M, el aumento lateral, que está definido como H' entre H, también es igual a esta relación, a Q entre P, en donde Q es la distancia de la imagen al espejo. Al espejo. Y la P es la distancia del objeto al espejo. Entonces, esa P es la distancia de aquí hasta el espejo. Entonces, vean que P es mayor que Q, ¿verdad? Entonces, esta razón yo la puedo escribir como menos Q entre P. Entonces, vean que ahora el aumento lateral en un
un espejo esférico, no necesitamos como en el plano definirlo solo como el cociente de las alturas, sino que ahora también lo podemos calcular como el cociente de las distancias del objeto al espejo y de la imagen al espejo. Entonces aquí es negativo, ¿no? Menos Q entre P. Entonces, nuevamente Q es la distancia de la imagen al espejo. Y la P es la distancia del objeto al espejo. Ahora vean que aquí las imágenes en espejos pueden ser imágenes reales o pueden ser también imágenes virtuales. Entonces, cuando una imagen es real, como en este caso, cuando está delante del espejo, ¿cuándo va a ser virtual? Cuando está de este lado. Del lado de este. Aquí, ¿verdad? Entonces, de este lado la imagen puede aparecer invertida o aumentada, ¿verdad? Y la consideramos una imagen virtual. Virtual. Y aquí es real. La imagen real está en el lugar donde se cruzan, donde se intersectan los rayos reflejados de una fuente, ¿verdad? Un rayo viene aquí, pega en el espejo, se refleja, y otro viene y se cruza por aquí. Entonces ahí está, donde se cruzan esos rayos, ahí está la imagen invertida en este caso. Podría ser por encima también, ¿verdad? Pero eso ya depende de la naturaleza del espejo. Ok, entonces hay una ecuación hay una ecuación que relaciona la P, la Q y la R. Esa ecuación es 1 entre P más 1 entre Q es igual a 2 sobre R. Entonces, esa ecuación nos permite calcular, conociendo el radio de curvatura, alguna de las otras dos distancias, ¿verdad? Ya sea la P o la Q, ¿verdad? Dependiendo de lo que den. Y el inverso de esto, la F, cuando es R, la F se llama la distancia focal. La distancia focal es el radio entre dos. La distancia focal es donde convergen los rayos una vez que se reflejan, ¿verdad? Es decir, todos cuando pegan en el espejo, por ejemplo, este rayo viene aquí, pega en este punto, se refleja, el siguiente rayo viene por aquí, se refleja, pasa por este punto, el siguiente rayo viene así, pega aquí y se refleja, el siguiente viene así y se refleja, o sea, todos pasan por ahí. La distancia donde convergen todos los rayos reflejados es la distancia focal. Esa es la F. ¿Okay? Entonces, suponemos que es una fuente de luz que genera patrones, ¿verdad? Y que utiliza el principio de Huygens, ¿verdad? Entonces, el frente de onda avanza y llegan muchos rayos, ¿verdad? Al espejo. Entonces, todos van a tener múltiples reflexiones y el punto en donde se cortan, digamos, todos los rayos reflejados es lo que llamamos la distancia focal.
nos hacen los lentes, ¿verdad? La receta, lo que controlan en el aparato ese que lo ponen a una ahí a ver, ¿verdad? Es la distancia focal, ¿verdad? Básicamente eso es lo que ellos andan buscando ajustar, ¿verdad? Entonces vean que esta ecuación, la ecuación del espejo, como le llaman esta ecuación, también la podemos escribir como 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Y eso es lo que se conoce como la ecuación del espejo. ¿Okay? En el caso de un espejo plano, pues no tiene mucho sentido hablar de la ecuación del espejo, porque tanto P como Q están a la misma distancia, ¿verdad? Entonces, en el caso del espejo plano, ¿qué pasa? Que P es igual a Q y que H' es igual a H. Entonces, pues ahí no avanzamos. Ok, entonces, bueno, este es el caso de, estamos en el caso de espejos esféricos, ¿verdad? Pero también está el caso de los espejos convexos. Sí, en el caso de los espejos esféricos, vamos a ver, tenemos dos casos, los cóncavos y los convexos. Tenemos cóncavos y convexos. Entonces, en el caso del cóncavo es el que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, por aquí está el objeto, por aquí está el centro de curvatura, está la imagen que aparece reducida e invertida, es el objeto, está la imagen, ¿okay? Y por aquí está el radio de curvatura y más adelante está esta distancia que es el foco, la distancia focal. En el caso de los espejos convexos, pues son así, es lo mismo, el eje, pero ahora el espejo está así. ¿Okay? Digamos que aquí está cóncavo hacia la izquierda y aquí cóncavo hacia la derecha. Es también una forma de aprendérselo, ¿verdad? Entonces, en el caso de un espejo convexo, las imágenes aparecen de este lado y aparecen reducidas pero derechas. Y los objetos aparecen de este lado. Y obviamente el objeto siempre está derecho, ¿verdad? Imagínese un florero que usted ponga delante de un espejo esférico, ¿verdad? Entonces, si es cóncavo, ve estas características, ¿verdad? Invertida, la imagen invertida y es real. Y de este lado, en el caso del convexo, ve la imagen del lado del espejo. Y esa imagen es virtual. Entonces, esta es virtual y está derecha. Esta es real y está con invertida. Entonces, esas características siempre las vamos a ver en estos espejos, ¿verdad? En los cóncavos y en los convexos.
Entonces, a los espejos convexos también les dicen divergentes. Porque lo que producen es un efecto en donde los rayos de luz, en lugar de concentrarse en un punto, más bien se tienden a dispersar, a alejar, ¿verdad? Ok, entonces aquí pueden aparecer varios casos. Entonces, para eso el libro les da una tabla. Esa tabla es una, digamos, una ayuda a la hora de resolver los problemas, porque le da las reglas de los signos que hay que asignarle a la P, a la Q y a la distancia focal o a la altura de la imagen. O sea, vean que son 4 cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado. Estos espejos. Tenemos la P, la Q, tenemos la F, que es la altura de la imagen. Entonces, estas 4 cantidades pueden ser positivas o negativas, dependiendo del espejo en el que estemos. Entonces, no solo se trata de usar la ecuación 1 sobre P más 1 sobre Q siempre como cantidades positivas, sino que algunas veces, para un problema dado, de acuerdo con lo que le dice, es posible que la distancia focal sea negativa y que la P sea negativa, o al revés, las 3 son positivas. Entonces, para saber esos signos, pues le dan una tablita ahí en la página 931. Y esa tabla se llama las reglas para los signos de los espejos, ¿verdad? Que pues el libro convenientemente, en lugar de dárselas ahí en el texto, se las resume en esa tablita. Entonces, por ejemplo, le dice localización del objeto P, o sea, la distancia del objeto al espejo, ¿verdad? Entonces dice, es positivo cuando. Y entonces, ahí le dice, el objeto está delante del espejo, ¿verdad? Y entonces se trata de un objeto real. Okay. Y entonces, es negativo cuando. Entonces le va dando los signos, ¿verdad? Entonces, en esa tabla vamos a tener P, la Q, ¿verdad? La distancia de la imagen al espejo, la distancia del objeto al espejo, la distancia focal, que es donde se cruzan los rayos reflejados, y la H', que es la distancia, perdón, la altura de la imagen. Entonces ahí le da cuando una es positiva y cuando es negativa, ¿verdad? Entonces simplemente es seguir eso a la hora de cuando se va a resolver un problema, ¿verdad? Y ahí en la prevención de riesgos le dice cuide sus signos. El éxito en la solución de problemas de espejos, así como problemas con superficies de refracción y lentes delgadas, depende de la correcta elección de signos al sustituir en las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es muy sencilla de usar. Es una ecuación lineal. Pero hay que tener cuidado a la hora de poner los signos. Luego vamos a hacer un problema. Entonces, ahí en esa sección le dan, digamos que, un método para hacer el trazado de rayos. Estos problemas en geometría se pueden resolver algebraicamente, pero también es bueno hacerlos gráficamente. Gráficamente es dibujar el rayo de luz, ¿verdad? Hacer lo que llegue al espejo, que se refleje y entonces ver qué pasa, o sea, cómo se comportan esos rayos. Como es decir, no es tan fácil hacerlo así, ¿verdad? Ellos le dan algunas sugerencias, que son los cuadritos que están en celeste, de cómo trazar esos rayos. En internet, si usted se mete por ahí en algún software de esos interactivos, de óptica, hay software, ¿cómo se dice? Gratuitos,
y usted puede ver, le da a animar, ¿verdad? Y ve cómo se trazan los rayos. Entonces, quizás aprende uno más rápido viendo el software que haciéndolo uno a mano. Se puede a mano, pero entonces hay que estar con estas sugerencias al lado, ¿verdad? A la hora de hacer el trazado de rayos. No sé si vendrá un problema de eso, digamos, en la otra parte del examen, ¿verdad? En el siguiente examen, sobre técnicas de trazado de rayos. Pero sí lo pueden ver, por ahí andan varios software animados que usted le pone lente, o sea, le dicen, le dan todo, ¿verdad? Y uno escoge lente y entonces puede mover el objeto a gusto, ¿verdad? Cambiar la P y ahora sí, darle que lo corra, ¿verdad? Entonces uno ve los rayos como van pegando, o sea, inciden en el espejo, que puede ser cóncavo o convexo, y ve la formación de la imagen enseguida, ¿verdad? Pero si no, también se puede hacer a mano. Entonces, estos problemas de espejos, no solo es la parte algebraica, es decir, no solo es resolver el problema, ¿verdad? Hallar la P, hallar la Q, sino que también la idea es hacer una imagen que efectivamente nos muestre que los datos que estamos obteniendo son los correctos. O sea, que la imagen, por ejemplo, está invertida o que la imagen se redujo o se aumentó, ¿verdad? Con ayuda del trazado de esos rayos. Voy a buscar un problema de eso, ¿verdad? Para hacerlo uno que sea completo, que podamos hacer el álgebra y también trazar los rayos. Para como los problemas de ley de Faraday, ¿verdad? Algunas veces hay que calcular la FEM, nada más, pero otras veces se necesita también verificar el sentido, el signo de la FEM, ¿verdad? Pues para eso está la ley de Lenz. Aquí es algo parecido, ¿verdad? Se puede resolver el problema con la tablita, pero también la idea es visualizarlo. Es decir, convencerse de que sí, que efectivamente eso es lo que está pasando cuando se trazan los rayos. Y bueno, esta ecuación no creo que haya mucho problema, ¿verdad? Para resolverla. Es una ecuación sencilla. Algunas veces podría ser que se convierta en una cuadrática. Hay algunos problemas en donde hay que escribir a P en términos de Q. Entonces esto abajo, en el denominador, queda escrito como una cuadrática. Pero ya tiene que ser un problema particular que le dé eso, ¿verdad? Explícitamente. Pero la forma de trabajarlo, es decir, el álgebra, pues no creo que en este nivel haya problema, ¿verdad? Simplemente es tener cuidado con la manipulación, ¿verdad? Sacar el común denominador y pasar a restar, ¿verdad? Si hay que mover algún término. Ok, bueno, vamos a ver las imágenes ahora formadas por reflexión. Ya vimos la reflexión en espejos esféricos, cóncavos y convexos, pero también está el fenómeno de reflexión. Cuando hablamos de espejos, también nos referimos a que pueden haber no solo espejos esféricos, sino que también pueden haber lentes, ¿verdad? Que pueden ser lentes cóncavos o convexos, ¿verdad? Entonces vean la diferencia entre una lente y un espejo, ¿verdad? Vimos primero el espejo plano, ¿ok? En donde solo hay reflexión. Y ahora vimos el espejo esférico, que hay dos, cóncavo y convexo, en donde solo hay reflexión. Y ahora está el caso de una lente, ¿verdad? En donde podemos ver las imágenes formadas debido a la refracción. Entonces ahora nos imaginamos que lo que tenemos es una región que tiene un espesor dado. Y esto es una lente, ¿verdad?
corte, digamos, transversal de una lente que está hecha de un material que tiene un índice de refracción, ¿no? Entonces aquí queremos ver qué pasa, qué fenómenos ocurren cuando la luz incide, ¿verdad? Por ejemplo, en un lente desde una fuente y parte se refleja y parte se transmite o se refracta. Bueno, entonces ahora aquí tenemos un medio que tiene un índice de refracción n. Entonces vean que antes la superficie era horizontal y entonces había incidencia, o sea, el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado, decíamos nosotros. Ahora aquí en lentes también podemos hablar del rayo transmitido, o sea, el que pasa a través del material. Entonces es más general que hablar del refractado, ¿verdad? Aunque está relacionado, es lo mismo, ¿verdad? El ángulo, el rayo igual se desvía. Vean que aquí el rayo yo lo desviado. Pero ahora, como es a través de un medio, en donde tiene una curvatura, hablamos de, digamos, la porción de la luz que se transmitió a través del medio. ¿Okay? Que es el rayo, en este caso, que está viajando. Bueno, resulta que aquí, si aplicamos la ley, lo que se ve experimentalmente es que en reflexión, imágenes formadas por refracción, si aplicamos la ley de Snell, N1 seno de cita 1 igual a N2 seno de cita 2, lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? Cuando se trabaja con medios distintos, ¿verdad? Con lentes, es que estos ángulos son muy pequeños. Cita 1 y cita 2 son muy pequeños. ¿Okay? Y entonces, al ser muy pequeños, pues resulta que en el cálculo tenemos esta aproximación. Si la cosa es muy pequeña, se llama la cita, vamos a aproximar cita, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de imágenes formadas por refracción, algunas veces es válido usar N1 seno de cita 1 igual a N2 seno de cita 2. Y que el seno ahí, ¿verdad? Porque como se consideran pequeños, entonces esos ángulos ahora están en radianes, ¿verdad? Cuidado, los ponen en grados. ¿Verdad? Cita, en este caso, radianes. Recuerden, porque si no, no va a funcionar, ¿verdad? Recuerden que aquí tenemos que pasar a radianes cuando hacemos esta aproximación. Entonces ven que tenemos dos medios, ¿verdad? El medio, por ejemplo, aire y agua. Digamos, esto es aire y esto es agua. Entonces tengo el medio N1 y el medio N2. Entonces aquí una ecuación válida es la siguiente. Es como la ecuación parecida, el análogo de la que acabamos de ver para espejos esféricos. Entonces esta ecuación es N1 dividido entre P más N2 entre Q es igual a N2 menos N1 entre R. Y ven que esa ecuación me da la relación entre la distancia del objeto y la distancia de la imagen para una superficie reflectora.
Vean que es una ecuación más general que la que escribimos ahora para espejos, ¿verdad? Los espejos eran 1 sobre P, 1 sobre Q, es igual a 2 sobre F. En esta otra, mantiene un parecido, ¿verdad? Solamente que aquí ahora hay medios. Hay un medio N1, que es agua, perdón, aire, y otro medio que puede ser agua. O esto podría ser un filtro, ¿verdad? También. Por lo general es una lente, ¿verdad? Pero podría ser una lente con agua también, ¿verdad? Entonces, la idea es que necesitamos tener dos medios, ¿no? Para entonces relacionar la distancia del objeto a la imagen, perdón, a la superficie de la imagen, la distancia de la imagen. Bueno, aquí la E entre las imágenes, el aumento lateral también se puede calcular. Ven que ese aumento ahora igual lo llamamos N, va a ser igual al negativo de N1 entre N2 multiplicado por Q entre P. Entonces vean que también es muy parecida a la ecuación anterior del aumento para espejos, solamente que aparecen ahora ese cociente, ¿verdad? Dimensional de la C. Estas ecuaciones en óptica tienen, es decir, otros métodos para deducirse. Aquí el libro las está poniendo, las está justificando a través de las figuras, pero es decir, no las tiene completamente, ¿verdad? Sino que pues habría que ir a un curso ya de óptica, ¿verdad? Como tal, para ver todo el desarrollo, ¿verdad? Cómo es que se llegan a estas ecuaciones, ¿verdad? Todos los razonamientos matemáticos, ¿verdad? Y la parte física para llegar a esas ecuaciones. Porque aquí enseguida nos damos cuenta, en esta ecuación, por ejemplo, que si no hay medios, es decir, si no hay dos medios distintos, agua y aire, por ejemplo, pues estamos en el caso del espejo, ¿verdad? Pues en el caso del espejo, N1 es igual a N2, y entonces si son iguales, eso quedaría en 1, ¿verdad? Y queda otra vez P entre Q, que es el caso que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces ahí en el libro le dan también una tabla, está en la página 937. Esta tabla, otra vez, le da las reglas de los signos para asignárselos a P, al Q, a la altura de la imagen, ¿verdad? Y al radio, R. Entonces, otra vez le dice que la P es positiva para, la Q es negativa para, y le da la situación en donde podría tener ese signo. Entonces, esas dos tablitas que yo les comento, la tabla 35.2, la tabla 35, la 35.1, les dan los signos de PQ, H' y R. Entonces, pues es importante que las estén repasando, ¿verdad? Cuando hacen los problemas, porque de esas tablas depende que le pongamos el signo a la letra correspondiente. Si no es así, entonces habría que hacer la construcción por rayos, que es el otro método que le dan ahí. Si uno aprende a construir los rayos, ¿verdad? A lanzar el rayo incidente y ver qué pasa con el reflejado y dónde se corta. Si uno aprende a hacer eso, no tiene que saberse los signos
de estas tablas. ¿Verdad? Entonces hay gente, por eso le digo, si ven el software, si llegan a ver algún software animado por ahí, ayuda mucho, ¿verdad? Porque si uno aprende a trazar los rayos, enseguida que se cruzan o en el punto en donde se cortan, ahí uno sabe que está la imagen. Y en el punto donde se cortan, uno sabe si la imagen quedó derecha, ¿verdad? O si está reducida, o si está invertida, y no tiene que saberse estos signos. De lo contrario, si uno no aprende a trazar los rayos, ¿verdad? Si no usa el trazado de rayos, pues entonces tiene que consultar estas tablas para aprenderse cuándo la P es negativa, cuándo la Q es negativa, porque no hay forma de saberlo, ¿verdad? A menos de que uno haga el trazado de los rayos. Pues en esa otra tabla, en la 35.2, le dan esos signos, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen ubicación del objeto, que está a una distancia P del, digamos, de la lente. Entonces dice, el objeto está delante de la superficie, es un objeto real, y entonces es positivo, la P sería positiva. Y si el objeto está detrás de la superficie, entonces es un objeto virtual. ¿Ok? Entonces ven que aquí el objeto puede ser real o puede ser virtual. La imagen siempre va a ser virtual. O también puede ser, se dice, puede estar invertido. Bueno, entonces es bueno que se consulten esas tablas para los signos. Yo, cuando hagamos problemas de esto, no me refiero a la tabla, sino nada más digo que está delante de la lente, es positivo, está atrás, es negativo. ¿No? Y ahí le dan caso de superficies planas refractoras. ¿Qué pasa si no hay curvatura? O sea, ¿qué pasa si tenemos esto, esta misma imagen, pero esto es recto? Sí, que lo tenemos así. Entonces ahí sería una superficie plana refractora. Entonces es más sencillo. En ese caso, es igual a menos n2. Siempre se va a mantener esa proporción. Entonces, pues es otro caso que le dan ahí, ¿verdad? Después de que ven el caso más complejo, que es la superficie que tiene curvatura, que tiene un radio de curvatura, pues entonces dicen, ok, ahora se simplifica, haciendo que el radio tienda a infinito, ¿verdad? Y entonces tenemos una superficie refractora plana. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ahora imágenes formadas por lentes delgadas. Entonces vean que cómo va cambiando el concepto, ¿verdad? Cuando hablamos de lentes delgadas es porque conocemos el espesor de la lente. Antes no nos interesaba. Vean que primero vimos el espejo plano. Solo nos interesa la superficie reflectora.
Luego dijimos el espejo esférico, que puede ser cóncavo o convexo, pero igual, solo nos interesa lo que ocurre en la interfaz, o sea, en la superficie reflectora. Y ahora, lo último que acabamos de ver es, ok, ¿qué pasa con las imágenes formadas cuando hay refracción? Pues, refracción en un objeto que tiene dimensiones, pero no nos interesaban las dimensiones. Es decir, simplemente estudiábamos el fenómeno en la interfase nuevamente. Y ahora vamos a ver las imágenes formadas. Las imágenes formadas por lentes delgadas. Entonces, las lentes pueden tener esta forma, ¿verdad? Y ahí sí, sí estamos poniéndole, digamos que una cuota al espesor de la lente, ¿verdad? Pueden tener esta forma, o puede ser así también, en forma de un párpado. ¿Sí? O puede tener esta forma también, ¿verdad? Podría ser la mitad de esto. Entonces vean que aquí ya controlamos el espesor, ¿verdad? En el laboratorio lo que hacen es que le dan a uno una caja o un montón de lentes pequeñitas. Y entonces lo ponen a jugar ahí con un láser, ¿verdad? A que incida el haz sobre la lente y proyecte en una pantalla y que vaya describiendo qué pasa con las lentes. Eso es para que uno aprenda a ver el comportamiento de acuerdo a la geometría de cada lente. También puede ser una lente así, ¿verdad? Con una leve curvatura. O puede ser una con doble curva. Doble. Vean los casos que pueden haber, ¿no? Lentes. Todas esas lentes tienen una clasificación, ¿verdad? Y por supuesto la geometría de la lente influye mucho en el comportamiento de la luz, ¿verdad? Lo que sí vemos es que aquí puede haber reflexiones múltiples, como en el caso de un prisma, ¿verdad? Ahora podemos ver el prisma de la clase anterior e imaginarnos que funciona o que se comporta como una lente. Entonces aquí puede ser que la luz pegue en esta interfaz de este lado, se refleje, una parte se refracte dentro del material como tal y otra parte vuelva y se refracte y salga nuevamente del otro lado. Entonces eso va, el comportamiento de esos haces de luz, de esos rayos, va a depender de la forma o de la curvatura que tengan las lentes, ¿verdad? Tenemos una ecuación que se llama la ecuación del fabricante. Los fabricantes de lentes. La ecuación del fabricante de lentes. Esa ecuación es la siguiente. 1 entre F es igual a N menos 1 multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, donde esos R son los radios de curvatura, ¿no? De las lentes.
esa ecuación es lo que se llama la ecuación del fabricante de los lentes. Y tenemos un espesor, ¿verdad? Cada una de esas lentes tiene un espesor T. ¿Okay? Pero bueno, todavía no estamos vinculándolo con ninguna ecuación. Esta es la ecuación del fabricante de los lentes. La R1 y la R2 se refiere a los radios de curvatura en la superficie, ¿verdad? Por ejemplo, el radio de curvatura de este sea R2 y el radio de curvatura de esta otra esté por aquí, digamos, y que sea R1. R mayúscula, así R2, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Este también tiene un radio de curvatura. Este tiene dos radios de curvatura. Este tiene dos radios de curvatura. Este tiene uno. Ok, entonces cuando uno de los radios de curvatura no está, pues decimos que R tiende a infinito, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso solo hay un radio de curvatura. Pues en este caso, R2 tiende a infinito. ¿Para qué lo hacemos que tienda a infinito? Para que 1 sobre R2 tienda a ¿qué? A 0. Y simplemente no está este. ¿De acuerdo? Y aquí también funciona la ecuación de la que vimos ahora, de 1 sobre T, más 1 sobre Q, es igual a 1 sobre T. Se llama la ecuación del espejo. Aquí también funciona para lentes. 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre donde F sigue teniendo el mismo significado, ¿verdad? Es la distancia focal donde se cruzan todos los rayos que se reflejaron, ¿verdad? Donde se cruzan del lado de la curvatura, ¿verdad? Por ejemplo, en esta lente viene un rayo por aquí, se cruza aquí, viene otro por aquí, se cruza aquí, viene otro así, pasa por aquí, otro por aquí y pasa por ahí. Quiere decir que ese punto es la distancia focal. Ok, pero cuidado, esto es un lente, no es una superficie esférica, cóncava o convexa. Entonces, cuidado, cuando estemos resolviendo estos problemas, no nos podemos pasar de, digamos, tener cuidado de saber en qué caso físico estamos, ¿verdad? Vean que hay espejos planos, espejos esféricos. ¿Qué más vimos? Vimos la refracción en un material dado, ¿verdad? Las imágenes formadas por refracción. Y ahora estamos viendo lentes delgadas. ¿Okay? Entonces, digamos que son 4 casos que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, el aumento de las imágenes, igual, ¿verdad? Aquí también funciona esta ecuación. En el caso de imágenes formadas en lente, ¿verdad? N es igual a H' entre H. Y eso tiene que ser igual a negativo. También funciona esta ecuación para el caso de las imágenes y los objetos, ¿verdad? Cuando tenemos un objeto delante de alguna de estas lentes. Y otra cosa es que también, si yo tengo varias lentes superpuestas, puedo sacar un aumento efectivo. Entonces, si yo tengo dos lentes, ¿verdad? Puestas en contacto una con otra, ¿verdad? Pues entonces una tiene aumento N1, la otra tiene aumento N2, entonces el aumento combinado es el producto de una con la otra.
M1 por M2, ¿verdad? Eso es lo que se ve experimentalmente y se escribe a través de esta ecuación, ¿verdad? Por lo general en óptica, los aumentos, las M's, son matrices. Es decir, se puede ver como una matriz de las que le enseñan a uno en álgebra, una matriz de 2x2 o 3x2, que tienen varios términos. Y entonces a la hora de hacer el producto, pues es un producto de matrices, ¿verdad? Como se hace en álgebra lineal, ¿verdad? Pero aquí, en física general 3, pues lo manejamos como cantidades, ¿cómo se dice? Aritméticas, ¿verdad? Multiplicamos, qué sé yo, 4 por 3 o 5 por 2, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? Hay una tabla, la tabla 35.3, que es donde le da ahora las reglas de signos para el caso de lentes delgadas. Entonces le dice cuándo la P es positiva, cuándo la Q es positiva, ¿verdad? Si está delante de la lente, si está atrás, y así para el Q, para los radios, el R1 y el R2, ¿verdad? Y le dicen cuándo la imagen es vertical o cuándo la imagen está invertida, ¿verdad? O cuándo está aumentada o cuándo está reducida. ¿Ok? Puede ser que se invierta y que disminuya de tamaño o que quede derecha y que sea más grande. Depende. Entonces, esas características de esas tablitas hay que tenerlas a mano. Entonces, mi consejo es hágase un resumen, ¿verdad? Y trate de esquematizarlo, ¿verdad? Y pone, qué sé yo, espejos, lentes, ¿cómo se llaman? Imágenes en refracción. Y entonces le va poniendo el signo a la P y a la Q, todas las letras para que identifique ese signo, ¿verdad? Porque las ecuaciones son fáciles de usar, es decir, son fáciles de manipular, no hay vectores, entonces son más sencillas de resolver. Pero ¿qué pasa? El detalle aquí es los signos de cada una de esas cantidades. Entonces, esas tabletas que da el libro ahí, es un resumen para ayudarlo a usted a que, es decir, desarrolle un método sistemático a la hora de ponerle un signo a una de estas cantidades. Igual está, en esta parte de lentes, igual está el trazado de rayos, ¿verdad? Entonces, esa es otra, aprenderse cómo se trazan los rayos y entonces sacar el signo viendo el trazado de rayos, ¿verdad? Pero entonces hay que hacerlo para cada vez que hace un problema, hay que hacer eso, ¿verdad? Y muchas veces no es necesario. Entonces es mejor aprenderse el convenio de signos y es más rápido, ¿verdad? Porque si usted tiene identificada la posición donde está el objeto, la posición donde está la imagen y con base en eso ya se da cuenta si está invertida, si está derecha, dependiendo de si es un lente convexo o si es este otro, ¿verdad? Entonces esas características están ahí en esas tablas y es bueno que se las aprenda, ¿verdad? Que se haga o que se haga un resumen conciso que usted lo pueda aplicar cada vez que resuelva un problema de estos de formación de imagen, ¿verdad? Bueno, este es el material del capítulo 35. Como ustedes ven, no es mucho, ¿verdad? Nos quedan, la próxima semana vamos a entrar a la parte de óptica física. Recuerden que óptica física es cuando ya se analiza los fenómenos ópticos como ondas, ¿verdad? Como se ven como una onda. Habíamos dicho que la luz tiene ese punto de vista corpuscular, el punto de vista de partícula, ¿verdad? Y por eso Huygens desarrolló ese principio, porque se imagina que las partículas son las que producen la propagación de los frentes esféricos, ¿verdad? Pero no lo ve como una onda. Entonces,
tengo que hacer problemas de esto, ¿verdad? Y estoy pensando en tomar una parte de la clase de lunes para resolver problemas de este material sobre formación de imágenes y algunos otros problemas del capítulo anterior de óptica geométrica. Por aquí hay algo en el chat. Le falló el internet. Ok. ¿Qué les iba a decir? Recuerden que el examen es mañana, ¿verdad? Entonces, igual, abre a las 7 de la mañana, cierra a las 10 de la noche, dijimos, ¿verdad? Y van a tener un tiempo de ejecución de 4 horas y media, 4 horas 30 minutos. Para las personas que me mandaron pareja, ok, para esas personas, yo les voy a pedir que por favor solo uno de ustedes abra el examen, o sea, solo uno trabaje en el examen. ¿Esto para qué? Bueno, para revisar el examen de los dos, porque si los dos se meten, vamos a tener 2 exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es simplificarlo un poco. Entonces, los que me mandaron los nombres que van a trabajar en pareja, ya están puestos en la plataforma, ¿verdad? Ya están, digamos que identificados. Así que, por favor, una persona nada más se mete a trabajar. ¿De acuerdo? Y los que no me han dicho nada, ¿verdad? Entiendo que, o asumo que, van a trabajar solos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, Dígame. es que usted dice que el examen es de duración de 4 horas y media, pero creo que en la plataforma parece que son 3 horas y media y media hora para entregar. Así viene, bueno, así viene en la descripción del examen. Voy a revisar entonces. Voy a revisar cómo está eso. Voy a revisar si hay que corregir algo. Pero sí, el otro profesor me dijo que se les iba a dar 4 horas y media. En total, ¿verdad? Esas 4 horas y media es para todo, para resolver el examen y también para que suban las soluciones a la plataforma. Pero voy a revisar, ahora mismo en la tarde voy a ver. Está bien, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, yo entonces, el lunes voy a continuar con este material de óptica y entonces, ahora tengo las 2 horas de consulta y entonces, mañana sería el examen. Para efectos de preguntas, dudas y eso durante el examen, vean que como la ventana es de 7 de la mañana a 10 de la noche, es decir, no puedo estar todo el día conectado al internet para atender alguna duda. Sin embargo, yo esporádicamente durante el día lo estoy revisando. Qué sé yo, lo abro a las 9, veo a ver quién me ha escrito, lo abro a las 11 y así, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda, pues es bajo esas condiciones, ¿verdad? Si me escribe, no le puedo contestar inmediatamente, ¿verdad? Le contestaré allá cuando yo me meta a revisar los correos. Y ahí puede ser que le doy una sugerencia o qué sé yo, le aclaro la duda, pero puede ser que ya sea demasiado tarde también, ¿verdad? Porque es posible que usted lo necesite para allá, porque está haciendo un problema. Pero para eso es la idea también de las parejas, ¿verdad? Para que se convengan a la hora de resolver los problemas, ¿verdad? Y entonces, que se repartan el trabajo. Creo que ya no tengo nada más que decir, entonces nos veríamos el próximo lunes para continuar con este material de óptica. Y mañana entonces es el examen. Entonces, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ok, hasta luego.